Bien, vamos a tener el estudio bíblico de todos los martes aquí en el local de reuniones. Me alegro de que haya un grupo de hermanos aquí y también me alegro de los que están conectados en directo a través de Facebook. Y también se puede ver por YouTube, se retransmite por ambos sitios en directo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Es una oración para pedirle al Señor su dirección, ponernos en sus Dios, porque a veces la oración esto es espiritual y por orar es lo que necesitamos en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos llegar hasta aquí hoy. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, abrir tu palabra y escuchar tu voz, porque tu palabra siempre nos habla. Y oramos para pedirte que dirijas todo lo que digamos y hagamos en este momento, es algo que viene de ti. Es el control de nuestra vida. Que en nuestra debilidad, Señor, tú muestres tu poder, tú muestres tu sabiduría. Que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe todas las cosas. Gracias por amarnos tanto, tanto que diste a Jesús por nosotros. Que cada día tú velas por nosotros y tratas con nosotros. Por eso, gracias, Señor, a los hermanos que están aquí y gracias por los que, al no poder venir, van a seguir el estudio también por internet. O no en directo, pues lo van a ver en diferido, pero tú, ese pequeño grupo, esa pequeña manada que tiene hambre por tu palabra y que... Así que vélo y guíanos en el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar en Hechos 3, versículo 11 en adelante. Habíamos estado viendo el primer capítulo 3, en el que se nos contaba la curación de un cojo. Pedro y Juan iban al templo por la oración y en la entrada un cojo les pide limosna. Que ha sido sencillamente la ocasión de una caridad mecánica, se volvió en un encuentro personal. Lo que simplemente podía haber sido, ay, algo, ay, no tengo nada, lo siento. O si tenía algo, ¿no? Pues fue una oportunidad y Pedro y Juan la pasaron. Y eso trae una trascendencia, no solo que el cojo fuese sanado, lo que a continuación de esa sanidad. Y lo que continuará en el capítulo 4, versículo 1, también es consecuencia de eso. O sea, la curación del cojo bendijo al cojo, sin duda, porque él lo dice dando, saltando y dando gracias a Dios, alabando a Dios, pero ahora también eso va a servir como un testimonio para la multitud. Y muchos van a poder escuchar y van a poder ver no solo el milagro, sino también van a poder escuchar la palabra de Dios. En el capítulo 2, ¿os acordáis? Versículo 44 al 47, estuvimos viendo que la iglesia, los creyentes, compartían todos sus bienes materiales. Traían los bienes a los pies de los apóstoles, los repartían entre los más necesitados. Ahora estamos viendo detalles de por qué hacían eso. El gesto de Pedro y Juan, no tengo ni plata ni oro. Ellos tenían más que lo simplemente material. Tenían algo mucho más valioso y era la presencia de Cristo en sus vidas. El cojo no se hubiese podido sanar con plata y oro.
la medicina podría haber solucionado algo, pero en ese tiempo sin duda que era imposible. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ellos tenían algo tremendamente valioso, mucho más valioso que lo material. Por eso, de alguna forma, no tenían los bienes terrenales. Por eso para ellos no les dolía desprenderse de eso. Quizás el tiempo que nos toca vivir a nosotros hoy, el mundo tal como vivimos en este siglo XXI, nos ha llevado a que nos atemos de alguna forma a lo terrenal, a lo material, y a veces desprendernos de según qué cosas nos duele. A veces tener que renunciar a placeres nos crea un problema. Por eso el Señor nos quiere llevar a ese conocimiento, a que entendamos que mucho más allá de lo importante o el valor que puedan tener las cosas de este mundo, lo que tenemos en Cristo es un incalculable valor, mucho más valioso. Y el cojo no solo andaba, saltaba. No sé si eso, bueno, estaba por la reacción que ahora vemos, tocando una situación en el templo. ¿Te imaginas? El templo estaba en relativo silencio, la gente a oración, los líderes religiosos velaban por allí, que todo estuviese en orden, y de pronto un tipo, me imagino que al pronto no se debieron, pero de pronto pegado por allí por mitad del... ¿Tú qué hubieses pensado? Vaya, yo soy el pastor, estamos en culto, y de pronto aparece uno pegando saltos y ¡gloria a Dios! Y eso y tal, y lo reprendemos. Hermano, tranquilo, hombre, ven, siéntate. Por favor, un responsable que hable con él ahí fuera. Pero tenía motivos para estar alegre. Regalo mucho más la plata y el oro, aunque le hubiesen dado kilos. No, ni mucho menos que lo que él recibió. Entonces dice ahí, vamos a ir leyendo del versículo 11 en adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La sanidad se produce en la puerta de la Hermosa. Ahora nos vuelve a situar la escena en un lugar estratégico, geográfico. Nos vuelve a colocar ahí en el mismo punto, en el mismo lugar. Ahora es que parece que hay algún problema de sonido. Se entrecorta, pero nada, un poquito de nada y se vuelve a continuar. ¿Sí? Son pequeños cortes. Las claves. A ver qué. ¿Cómo? Sí. Con el wifi. Sí. Sí, está con el wifi, sí. Vaya, en principio se activa automático. Bueno, la escena se sitúa en el pórtico de Salomón. Es muy interesante que la Biblia es un libro con una tremenda autoridad histórica. Lo que la Biblia relata tiene un peso, tiene una autoridad que no tienen otros escritos históricos humanos. Porque es que la Biblia se para a describir detalles. Si simplemente fuese el relato de alguien que de memoria está recordando algo que ocurrió y nos lo cuenta así, como una historia, no sería lo mismo. La Biblia, si te fijas en esos pequeños detalles, te va dando datos casi como si el que lo escribía lo estuviese relatando en directo, como si estuviese, o sea, ahora, la sanidad puerta. Ahora estamos en el pórtico de Salomón y el pórtico de Salomón está a lo largo del lado oriental del patio exterior del
templo. Y en ese lugar Jesús también estuvo enseñando. Si queréis una 10:3, ahora volvemos aquí a Hechos. Pero para que veas que esos lugares en los que se van desarrollando escenas en la Biblia, a veces ya habían tenido un momento en la historia. Dice en Juan 10:23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús se puso a... Jesús venía a estos lugares y estaba con ellos. También más adelante en Hechos, capítulo 5, versículo 12, aquí en Hechos 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Resulta que el pórtico de Salomón lo utilizaron como los cristianos. El otro día decíamos, Pedro y Juan venían al templo a la hora que siguen con la tradición. Pero evidentemente vamos a notar que ya no es como antes, no es venir, es la hora de la oración, vamos al templo. No, ahora vemos a los hermanos reunidos, ¿dónde? En el templo, en la hora de la oración, del sacrificio. No, estaban en el pórtico de Salomón. Un espacio que, como os decía yo antes, se extendía a lo largo oriental del patio exterior como un techado que se extendía y ahí se reunían los cristianos. No tenían locales así como nosotros. A veces los vemos reunidos por las casas, otras veces los vemos reunidos en el campo. Aquí, después más adelante, esto ya no va a poder ser posible porque la persecución contra ellos se va a acentuar y no van a poder estar ahí. Pero cuando podían, como ahora, ahí estaban, en el pórtico, hicieron una reunión, un culto allí en el pórtico. Y claro, esto a los líderes religiosos judíos, imagínate, les incomodaba un montón. Les creaba un conflicto que chirriaban los dientes a veces. Y dice que el cojo los tenía agarrados, pues dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, los tenía agarrados y no los soltaba. ¿Te puedes imaginar la escena? Estaba tan contento este hombre, y cómo no, ¿verdad? Que se agarró, trata de imaginarte la escena. O sea, yo me imagino al cojo que dice que saltaba y alababa a Dios. Y agarrado a Pedro y a Juan, yo me imagino que se puso en medio de los dos, cogió a uno por los hombros y saltaba con ellos. Y me imagino a Pedro y a Juan riéndose con él, gozándose, alegrándose, porque ellos dos estaban disfrutando sin duda también ese momento. O sea, los tres montaron una fiesta en el templo. Una fiesta de regocijo, de alabanza a Dios, porque dice que alababan a Dios. ¿Y qué pasó? Pues que la gente concurrió a ellos, dice ese versículo 11. La gente estaba escuchando, dice el pueblo atónito, de pronto empiezan a venir a cuentas, pero ¿qué está pasando? No sé, ¿qué jaleo es ese? Y ya de pronto alguno comienza a decir, oye, ¿no es el cojo este que está cada día ahí pidiendo? Que estás pegando saltos y ya camina y... ¿Pero qué ha pasado? No sé, dicen que ha sido sano. ¿Y cómo es posible? Esos dos hombres que están con él le han sanado. Oh. De pronto la gente concurrió a ellos. Inmediatamente, por lo que ahora Pedro va a decir, se corre la voz como la pólvora. Estos hombres son santos, son sanadores. Y todos vienen a ver eso. Y esto da lugar a que Pedro, pues comienza un discurso. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro comienza su discurso y lo primero que hace, lo más importante para Pedro, es que la gente aparte la atención sobre ellos dos, sobre Juan y sobre él. Lo primero que él quiere dejar claro es que lo que ha ocurrido aquí
no es por nuestro poder y piedad, dice. Y eso nos dice que estos dos hombres realmente eran siervos de Dios. El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, jamás busca el protagonismo, jamás va a buscar que la gente ponga la atención sobre él. El que hace eso no es un verdadero siervo de Dios. El que busca que todos estén pendientes de él, el que busca el reconocimiento, el que se atribuye el mérito, es que no ha entendido el Evangelio, no es un verdadero siervo, porque el siervo sabe que todo lo que yo soy, todo lo que yo pueda hacer, viene de Dios. Que nosotros somos simplemente utensilios en las manos de Dios que Dios usa. Y el mérito es de Dios, es de Cristo. Pedro y Juan podían, aunque hubiesen dicho, bueno, Dios es el que ha hecho el milagro, pero ellos podían haberse atribuido también parte, ¿no? Porque son ellos los que están ahí, son ellos los que cogen al cojo de la mano y son ellos los que están siendo usados por Dios, pero Pedro lo primero que hace es, no pongáis la atención en nosotros. Nosotros no somos. Lo que ha ocurrido aquí no ha ocurrido por nuestro poder o piedad. No nos miréis. Dice versículo 13, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Inmediatamente, Él hace que la gente ponga la atención en Dios. No nos miréis a nosotros, nosotros no hemos hecho nada. Es Dios quien lo ha hecho todo. Me acuerdo de Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto predicando, y dice que multitudes venían a él. Hoy en día se habría dicho que Juan el Bautista era un predicador exitoso, era un predicador de éxito, porque le seguían multitudes. Siempre se relaciona la cantidad con el poder y la bendición, y no es así bíblicamente. Pero Juan se lo podía haber creído, podía haber pensado, wow, soy un predicador de éxito, multitudes vienen a mí. Pero él estaba concentrado en su mensaje. Él no estaba pendiente de elogiar a la gente. Su predicación no buscaba agradar a los que venían, al contrario, utilizaba a veces el lenguaje como el que utilizó Jesús, generación de víboras y cosas así. Porque su predicación era arrepentíos. Sois pecadores, necesitáis arrepentíos. Y su atención estaba puesta que el mensaje era el que viene detrás de mí. Para eso vino Juan, para preparar el camino al Señor. Y ese era su mensaje. Viene uno tras de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La gente miraba a Juan, venían, dice la Escritura que salían a ver a Juan, un profeta, un gran profeta, y salían a verle. Y Juan decía, no me miréis a mí, viene uno detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. El verdadero siervo siempre glorificará a Dios, siempre buscará la honra de Dios, no buscará su propia honra, cosa que hoy en día pues no siempre se ve en muchos que se llaman en este tiempo apóstoles, profetas, pastores, predicadores. Muchos buscan el reconocimiento, muchos buscan que les atribuyan. Por eso, por eso vemos que lo que predican tampoco está acorde con lo que demuestran. Algunas de esas enseñanzas. Esta humildad es un rasgo verdadero del creyente. Dios, ¿y qué Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están en el templo. Los que están ahí viendo todo esto son judíos. Los sacerdotes y líderes espirituales observan lo que está pasando, escuchan. Y Pedro no les está hablando de una nueva doctrina, una nueva religión, una nueva enseñanza que no tiene que ver con lo que ellos hasta ahora creían. No,
Pedro le habla de lo que ellos saben y a quién conocen. Es Dios, es Jehová, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres es quien ha hecho este milagro. Pero pregunta, ¿quién hizo el milagro? ¿O por quién hizo el milagro Pedro y Juan? Lo estudiamos el otro día. ¿Qué dijo en el versículo 6? Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Por quién hizo el milagro Pedro y Juan? Por Cristo, por Jesucristo. Ahora él le dice al pueblo que han venido: nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios es el que ha hecho esto. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Si algunos escucharon el milagro, si no ahora están recibiendo enseñanza, fue así: en el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Dios. Qué importante que el pueblo judío entienda que Jesucristo no era una nueva fe, que el Dios de sus antepasados, lo que ellos creían, lo que ellos estaban hoy aquí en el templo haciendo, tenía que ver con el Dios de la antigüedad y el Dios actual, pero es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Pedro se preocupa en que ellos entiendan que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. A Jesús lo acusan de llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Eso era la declaración de ser Dios mismo, porque el judío entendía que el Mesías, el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre. Por eso acusan a Jesús y por eso buscan crucificarle, porque le llamaban hereje y decían que lo que decía les escandalizaba y todo. Ahora Pedro quiere que todos entiendan que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Y dice que cuando Pilato decidió liberar a Jesús, dice: vosotros le entregasteis y le negasteis. Fíjate, el que no creía, que era Pilato, observó a Jesús y dijo: no hallo delito en él. Al contrario, se percibe en todo el interrogatorio, en toda la actitud de Pilato, se percibe que Pilato, de una forma u otra, humanamente hablando, como quieras decirlo, pero admiraba a Jesús. Le trató con respeto. O sea, el propio gobernador, Pilato, se tomó la molestia de interrogar a un reo a muerte. Y le habla con una actitud de respeto, no como a otros presos que Pilato pudiese tener, a los cuales trataría como basura. Pero a Jesús entra en un diálogo incluso profundo, hablando con él. Y un hombre que no era judío, que no conocía al Dios de Israel, que no conocía las profecías, que no sabía nada, resulta que este hombre quería liberar a Jesús. Y fue el pueblo de Dios, los judíos, los que querían que le crucificase. Ahora Pedro no se anda con reparos. Pedro no trata de evitar la confrontación. Mira, Jesús era directo y confrontaba a la gente. Juan el Bautista hacía lo mismo, Pablo hacía lo mismo, Pedro hace lo mismo. La palabra de Dios hace eso, nos confronta. Dios no busca que te sientas bien, que todo lo que diga, que nada te moleste. No, lo que Dios quiere es salvar tu alma y que conozcas la verdad y que sigas la verdad. Entonces Pedro les confronta con lo que ellos han hecho. Vosotros entregasteis y negasteis. ¿A quién? Al santo y al justo. Y encima, ¿qué es lo que dice?
Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y encima pedisteis que se soltara un asesino. ¿Cómo se puede entender eso? Al santo y al justo negasteis, lo entregasteis para que lo mataran. Y cuando se os dio la opción, pedisteis que se soltara a un asesino. Por eso dice en el versículo 15, matasteis al autor de la vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Matasteis al autor de la vida. ¿Te das cuenta? Pedro no está intentando conseguir prosélitos. Pedro está intentando que realmente se den cuenta de quién era Jesús y que sean realistas y asuman lo que ellos habían hecho, la actitud que ellos habían tenido. El pueblo generalmente rechazaba a Jesús. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 1 que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Entonces hay que confrontar al hermano que está en un problema. Cuando tú no entendiste algo, tienes que exponerte a la verdad, porque si no, ¿cómo cambiarás? ¿Cómo te arrepentirás? Porque ese es el objetivo de este discurso. Más adelante Pedro va a decir, arrepentíos. No es vosotros le matasteis, vosotros. No, es para que sepan cuál es su pecado y para que ellos puedan llegar a este punto un poquito más adelante de decir, es verdad, me arrepiento. El Señor te va a decir lo que te falta, el Señor te va a decir dónde fallas, el Señor va a decirte cuál es tu pecado para que te arrepientas y te conviertas, dice ahí un poquito más adelante. Cuando dice ahí matasteis al autor de la vida, te das cuenta que en Reina Valera el traductor puso autor con mayúscula. ¿Lo tienes en tu Biblia así con mayúscula? Autor de la vida. Esa palabra autor en el griego es argegos. Bueno, con acento en la O. Argegos, así se pronuncia. Argegos. Así se ha traducido al castellano autor. Argegos tiene dos líneas de significado. Por un lado, como nombre y por otra parte como adjetivo. Como nombre, argegos significa dirigente, jefe, príncipe, conductor, el que lidera. Y como adjetivo, argegos es lo que da origen a algo, el que da principio a algo. Y aquí dice Pedro que Cristo fue el que dio origen a la vida. Aquí dice que Él es el jefe, que es el que manda, es el soberano. Al decirle a ellos que matasteis al argegos, les está diciendo, habéis matado a Dios. Yo no sé cómo estaban allí aquellos escuchando, pero sin duda la palabra les estaba dando mazazos por todas partes. Les estaba exponiendo ante algo que ellos habían hecho. Es posible que alguno que estuviese allí a lo mejor ni se enteró de lo que había pasado aquellos primeros días, porque no estuvo, pero muchos de estos, porque él estaba hablando y ahí hay gente, sacerdotes y fariseos y gente que seguro que estaban entre la multitud aquella que gritaban crucifícale, crucifícale. Aquí había gente que seguro que estaban entre aquellos que levantaron falsos testimonios contra Jesús en aquella noche de testimonios amañada y de un juicio falso y toda aquella historia. Vosotros matasteis al autor de la vida. En Apocalipsis 5:31, no es necesario buscarlo, allí está hablando de Cristo y aparece la palabra argegos y allí se ha traducido como príncipe. Habla de Cristo como el príncipe. Porque según el contexto se podría aplicar de una forma u otra esa palabra. Aquí significa eso, el que dio origen a la vida, el principio, el que dio origen al principio de todas las cosas, Cristo.
Y dice en el versículo 15, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. Otra vez pone la atención en el Dios que ellos conocen y al que ellos adoran. Estáis aquí en el templo, habéis venido a la oración, ¿a quién le habláis? A nuestro Dios, a Jehová. Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pues este Dios es el que resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el Dios que está atestiguando que Cristo es el autor de la vida. Vuestro Dios es el que envió a Jesucristo y vosotros lo matasteis. Cristo era el Mesías que vosotros esperabais. Y dice, y nosotros somos testigos de eso. Porque todo lo que hizo Cristo no ocurrió en las sombras. Su vida, su testimonio, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, no ocurrió en secreto, en las sombras. Hubo testigos. En una sola ocasión de cuando Jesús estaba resucitado, dice que hubo más de 500 testigos a la vez que le vieron resucitado. Esta apelación, y nosotros somos testigos, es realmente un punto legal, de decir, no os estamos explicando algo que nos han contado. No, no. Os estamos contando algo que realmente se puede demostrar. Ahí existe el testimonio de suficientes personas para que realmente os podamos afirmar que este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le levantó de los muertos. Se había tratado de correr la voz de que el cuerpo lo robaron los discípulos, que realmente Jesús no había resucitado, pero el hecho era tan evidente que no se podía ocultar. Y no solo ya que Cristo fue ascendido, es que ahora sigue. Porque Pedro y Juan no dicen en el nombre de mi nombre o en el nombre de Jehová, no, dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el cojo recobró su capacidad de andar. ¿Recuerdas? La semana pasada estábamos diciendo, ¿por qué los milagros? ¿Por qué había tantos milagros en la vida de Jesús? ¿Por qué al principio de la Iglesia siguieron habiendo tantos milagros? ¿Qué decíamos el otro día? Porque era una demostración de que lo que Cristo predicaba y quien decía que Él era real y los milagros lo atestiguaban. Para los judíos era importante eso de los milagros. Tenían que realmente ver que hay poder y si hay poder viene de Dios. Así que Jesús se lo demostró. No solo por el mensaje, por los hechos también. Y ahora Jesús ya no está, pero los milagros siguen ocurriendo en su nombre. Así que por un lado sigue atestiguándose que Jesús era quien decimos que era, y no solo eso, sino que nosotros somos sus seguidores. Ahora la Iglesia está afirmándose nuevamente en que no estamos aquí porque se nos ocurrió a nosotros y esto es una cosa de hombres. No, estamos aquí porque somos la Iglesia que Cristo dijo que iba a edificar. Y Él está con nosotros edificándonos. Estamos creciendo. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Está hablando del cojo. Este hombre a quien todos conocéis, les dice. Claro, ahí estaba el cojo todos los días a la puerta de la Hermosa. Cada pobre y cada cojo, cada lisiado que venía y tenían su sitio. Era alguien a quien todos los que estaban en el templo conocían. Cada día cuando entraban le veían ahí. Algunos igual le dieron alguna moneda, otros pasaban y no le daban nada. Pero todos reconocían a ese hombre. Todos sabían que este era el cojo. Por eso al verle saltar, vinieron todos corriendo y empezaban a tomar a Pedro y a Juan como santos, como hombres poderosos que estaban ahí haciendo. Este hombre a quien vosotros conocéis ha sido sanado por la fe en el nombre de Jesús, dicen. Otra vez Pedro les hace énfasis. ¿Por qué se sanó? Por la fe, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Y dice algo también interesante. Dice, y la fe que es por él,
ha dado a este la completa sanidad, la fe que es por él. O sea, está diciendo que la fe viene por medio de Jesús. ¿Qué está haciendo Pedro? Otra vez se está quitando mérito. Dice, este cojo a quien todos conocéis se ha sanado por la fe en el nombre de Jesús. Y esa fe viene por medio de Jesús. No es mía. No es algo que yo haya conseguido tener. Oh, es que la fe de Pedro, la fe de Juan ha provocado el milagro. No. Aún la fe que yo tengo ha venido por gracia de Cristo. La fe que tenemos nos ha venido por Cristo. Él lo ha hecho posible. Pedro sabe muy bien de qué está hablando. Él no era el mismo que hace 2 meses atrás. Unos meses atrás Pedro era uno que quería tener fe pero no la tenía. Por lo menos no como ahora. Maestro, aunque todos te dejen, si hace falta iré a la muerte contigo. ¿Y qué hizo después? Cuando le enfrentaron, tú eres Galileo, tú estás con Jesús, eres uno de sus seguidores. No, no soy, no sé de qué me hablas. Segunda vez, sí, tú eres uno de él, hasta tu forma de hablar te delata. Que estás loca, mujer, no sé de qué me estás hablando, yo no conozco a Jesús, de nada. Tercera vez, mira, puedes negarlo, pero tú eres uno de sus seguidores, yo te reconozco. Maldita sea, y gritando ya con malas palabras, yo no conozco a Jesús de nada. Maestro, si eres tú, haz que yo vaya caminando sobre las aguas. Y ahí puso el pie en el agua y puso el otro y comenzó a andar, pero al ver las olas, ¡bum!, se hundió. Ahora Pedro le dice a estos hombres, este cojo que ha sido sanado por la fe puesta en el nombre de Jesús. Y esa fe viene del propio Jesús. No es por méritos míos. A veces nosotros los cristianos caemos en ese error. Pensamos que yo puedo orar por un enfermo, puedo orar por una necesidad, puedo orar por algo. Imagínate como algo así tan vistoso como esto, ¿no? Que yo ponga las manos sobre un enfermo y ¡fua!, se sana al instante. ¿Y qué hacen los demás? Ponen los ojos en ti. Hermano, ora por mí también. Hermano, pide por mi situación económica que se me arregle. Hermano, pide. El hermano no tiene nada que tú no tengas. Sí, él tiene más fe, porque mira lo que ha hecho. Ese es el problema. Que creemos que yo tengo más fe, que tú tienes más fe, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tu fe puede ser más o menos, mayor o menor, dependiendo también de la llenura del Espíritu Santo. Pero todo eso lo produce Dios. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que tú haces es la actitud que tú tomas. Tú puedes buscar ser lleno del Espíritu Santo y por lo tanto te vas a estar llenando de fe, todo lo que es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está la fe. Mansedumbre, templanza. Pero es un fruto del Espíritu. Mi actitud es lo que estamos haciendo ahora. Si yo busco a Dios, si yo obedezco a Dios, yo estudio su palabra, me reúno con los hermanos, llevo una vida de oración, me esfuerzo por agradarle a Él. Si yo me lleno de su palabra y estoy haciendo todo eso, entonces mi fe está donde tiene que estar. La llenura en el Espíritu está donde tiene que estar. Entonces Dios hace cosas en nuestra vida. Dicho de otra forma, Jesús es quien despierta nuestra fe. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Bueno, el discurso de Pedro ahora toma otra dirección. La gente rechaza a Jesús, Dios pone en alto a Jesús y Pedro les dice la razón de por qué habéis hecho eso. ¿Por qué negasteis y rechazasteis a Cristo? ¿Por qué matasteis a Cristo, el autor de la vida? Pedro dice, por ignorancia. Realmente erais unos ignorantes, no sabíais lo que estabais haciendo.
no sabíais que estabais matando al autor de la vida, a Dios mismo. Porque si lo hubiesen sabido, ¿lo habrían hecho? Pregunto. ¿Alguien con conocimiento pleno se habría atrevido a decir, mátalo, mata, es Dios, mátalo, es Dios hecho hombre, es el Mesías verdadero, mátalo? Pedro está apelando al hecho de que, por lo que fuese, ahora no está entrando en razón, ahora continuará el texto, pero él no entra en el por qué, sino dice que porque lo ignoraban. Los fariseos y los sacerdotes, por su ceguera espiritual, por su codicia, por su vanagloria, por su hipocresía. El pueblo, porque al final el pueblo se dejan llevar ahí para donde les manden bailar. Ahora nos dicen que hagamos esto, lo hacemos. Ahora dicen que hagamos aquello, lo hacemos. Por vuestra ignorancia matasteis al autor de la vida. Por eso lo rechazasteis. Pero esto no se puede usar como excusa, evidentemente. Ah, si soy ignorante, entonces no soy culpable. Puedo decir, es que no lo sabía. Bueno, es que nuestra obligación es saberlo. Por eso Dios sale a nuestro encuentro para que lo sepamos. A partir de ahora, estos ya no tienen la excusa. Ya no pueden decir, es que no lo sabíamos. Bueno, pues ahora ya lo sabéis. Si tú vas conduciendo por la carretera a 120 y es una carretera de solo poder ir a 100 y te para la policía y te lo dicen y te dicen te vamos a multar, tú dices, es que no lo sabía. ¿Qué crees que te dirá el policía? Ah, ¿no lo sabías? No. Ah, bueno, entonces no pasa nada, continúa. ¿Qué te dirá? Pues te dirá, pues tu obligación era saberlo. Porque si estás conduciendo es porque se presupone que sabes conducir. Y si sabes conducir, tienes que saber que por esta vía solo puedes ir a 100 por hora. Si tú eres religioso, si tú pretendes conocer a Dios, tienes la obligación realmente de conocer acerca de Dios. No tienes excusa. Ay, es que yo llevaba 50 años en la iglesia, pero nunca nadie me enseñó la palabra. Pero tú tampoco lo buscaste. Tú no te esforzaste. Había recursos, había medios. Jesús prometió, el que busca halla, el que llama se le abre, el que pide se le da. Nadie tendrá la excusa de decir, es que no lo sabía. Pero Dios sale a nuestro encuentro para decirnos las cosas. Y ahora sí saben, ahora tienen una responsabilidad. Un texto en Juan 9:41. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 41. Vamos a leer. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si realmente ellos fueran ciegos, no les puedes acusar. Pero es que ellos ahora están viendo a Jesús y le están escuchando. Y ellos persisten en su... Bueno, entonces vuestro pecado permanece, ahora estáis viendo. Es más, ellos mismos lo decían, vosotros decís, vemos, somos los escogidos de Dios, somos el pueblo de Dios. Bueno, pues entonces sois responsables de vuestro pecado. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios hace que la gente deje de ser ignorante. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos responsables de las acciones que tengan que ver con lo que he aprendido, con lo que Dios me ha enseñado. Versículo 18, seguimos ahí en Hechos 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Nuevamente Pedro vuelve a ampliar la visión del mensaje. Mira, no estáis exentos de culpa, pero lo hicisteis porque lo ignorabais. Y esto no ocurrió por accidente. Vosotros le matasteis, pero a Dios no le sorprendió.
Dios no se lo encontró así sin esperárselo. No. Todo esto ocurrió porque estaba previsto, es lo que dice Pedro ahí en el versículo 18. El padecimiento de Cristo estaba anunciado por los profetas. Estaba ya previsto. Después Pablo en otras enseñanzas va a decir que estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios ya contempló los padecimientos de Jesús. Y Pedro les está poniendo la atención porque el judío, al final, el problema que tenía es que no quería reconocer que el Mesías que ellos esperaban tuviese que padecer. Es lo que ellos no querían asumir. No, nuestro Mesías no será un siervo sufriente. Y en el Nuevo Testamento se les enseña lo contrario. Pedro se esforzó en explicarles, Pablo les explicó. Algunas de las cartas de Pablo que iban a iglesias donde los judaizantes querían imponer sus criterios y sus enseñanzas, se les enseñó que Cristo padeció y murió en la cruz y resucitó tal como estaba previsto por Dios. Estaba profetizado, lo anunciaron los profetas. No era algo que ocurría así, ¡ay, no nos lo esperábamos! Dios sí se lo esperaba, claro, Él ya lo tenía previsto. Cristo vino al mundo asumiendo lo que Él venía a hacer. Él vino para padecer, para dar su vida por nosotros. Así que, versículo 19, o sea, en consecuencia a esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dicho todo esto, así que, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos. La ignorancia les había impedido llegar a esto. Ellos no pensaban que habían matado al autor de la vida. Ellos no estaban contemplando que Cristo vino como Hijo de Dios. Vuestra ignorancia os llevó a esto, pero ahora ya no sois ignorantes. Os acabo de decir la verdad y la podéis comprobar. Podéis leer los profetas y veréis como en los profetas se dice que el Mesías padecería, sufriría. Alguno por allí, no, yo creo que no. Mira, abre Isaías 53. Varón de dolores, fue llevado al matadero como cordero, enmudeció, no abrió su boca. Cargó sobre él todos nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves cómo los profetas dijeron que el Mesías sufriría, padecería, moriría en la cruz? Ahora que ya no sois ignorantes, tenéis que arrepentiros y convertiros. Arrepentíos y convertíos, les dice. Muy interesantes estas dos palabras en el original, en el griego. Arrepentíos, la palabra es metanoeo. Y metanoeo significa pensar diferente. Significa reconsiderar algo, significa sentir compunción, o sea, un profundo sentimiento de arrepentimiento. Pero interesante una de estas enseñanzas es pensar diferente, eso es arrepentirse, pensar diferente. En Romanos, y en un lenguaje así más nuestro, dice allí por el capítulo 12 que cambien, decía el apóstol Pablo, cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar, empezar a pensar de una forma distinta. Haciendo eso, tu vida cambiará, será distinta. El arrepentimiento implica cambio. Tú no puedes decir, yo ya me he arrepentido de mis pecados y seguir viviendo exactamente igual como antes. No te arrepentiste. El decirlo no significa que lo hayas experimentado. A veces cuando una persona se interesa por Cristo, el predicador o el evangelista tiene tantas ganas de que se convierta que le dice, venga, vamos a hacer una oración y aceptas a Jesús como tu Salvador. Y aquel dice, bueno, vale, de acuerdo, yo oro y tú repites lo que yo diga. Y ahí está el predicador con los ojos cerrados y el otro mirándolo así, como diciendo, qué raro todo esto, pero bueno, le seguiremos la corriente.
Señor, me arrepiento de mis pecados. Y el otro, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y a partir de ahora, bueno, puede valer la oración esa, pero no es lo más bíblico. La conversión o el cambio no se produce porque yo repita, sino porque yo me convenza. Arrepentíos implica cambio. Ver la luz de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ya no soy ignorante, ahora veo la verdad. Bueno, pues ahora tienes una responsabilidad y es cambiar tu vida. Tienes que arrepentirte. Santiago 4:17, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno es que tiene conocimiento, ya no es un ignorante. Ahora sabe hacer lo bueno. Mira, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. Y ese pecado no es menor que el pecado que se hace cuando uno roba, cuando uno mata, cuando uno miente. Parece como que no es tan grave. Si tú sabes que en tu vida hay algo que está mal y te acomodas y aceptas que siga mal, entonces sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. La Biblia dice estás pecando. Si tú sabes que tienes que hacer una acción que provoque algo bueno y no lo haces, estás pecando. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 22, Jesús dijo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cristo vino y se dio a conocer. Tenemos el testimonio de Cristo. Tenemos el Evangelio de Cristo. Ahora tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar a Cristo y todo lo que Él dijo y todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Arrepentíos y ¿qué más dijo? Convertíos. Arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos en el griego es epistrefo. Epistrefo es una palabra griega que vendría a significar algo así como hacer volver hacia. Hacer volver hacia. ¿Hacia qué? Depende del contexto. En este caso es hacer volver hacia Dios, a la persona. Eso es convertirse. Hacer que la persona vuelva a su Creador, volverse a Dios. Mira, me voy otra vez a Santiago, capítulo 5, pero ahora voy a leer el versículo 19. Antes leímos el 4:17. En Santiago 5:19, en relación a esto de convertíos, en este versículo aparece la palabra epistrefo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿dónde está la palabra epistrefo ahí? Le hace volver. En el griego es una palabra, epistrefo. El traductor tuvo que utilizar le hace volver, 3 palabras. Porque epistrefo significa eso. Hacer volver hacia. Aquí está hablando de pecado. Pedro, ahí en Hechos, está hablando de arrepentirse. Por lo tanto, volverse a Dios. En Lucas, capítulo 1, también aparece esta palabra epistrefo. Lucas 1, versículo 16 y 17. Aparece esta palabra en el versículo 16 y aparece también en el versículo 17. A ver si identificáis qué palabras utilizó el traductor, pero que en el original, en el griego, son epistrefo. Lucas 1, 16, 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahí está fácil. Epistrefo es ahí, conviertan. Y en el versículo 17 vuelve a aparecer la misma palabra. Pero aquí Lucas no usó convertirse, utilizó otra.
E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para reparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dónde está aquí epistrefo? Para hacer volver. Otra vez 3 palabras. Para hacer volver. En el griego solo una palabra, epistrefo. O sea, Lucas usa epistrefo y epistrefo. Antes he dicho yo aquí, Lucas usa otra palabra. No, el traductor quería decir. Lucas usa epistrefo en el versículo 16 y epistrefo en el versículo 17. El traductor, según el contexto, hace un tremendo esfuerzo para traducir del griego al castellano y nos lo deja así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que arrepentirse tiene que llevarte a convertirte. De hecho, en el griego, entre metanoeo y epistrefo hay otra palabrita, kai, que es una partícula primaria, que vendría a decir algo así como entonces también o de la misma manera. O sea, arrepentíos, metanoeo, kai, epistrefo. Arrepentíos y entonces también de la misma manera convertíos. Nosotros en nuestro lenguaje evangélico, cuando una persona da testimonio de haber dicho creo en Jesucristo como mi Salvador personal, decimos se ha convertido. Pero es inexacto decir eso. Aunque nos entendemos, pero no es totalmente exacto. Porque la conversión es algo que se tiene que demostrar. El arrepentimiento se produce. Yo lo puedo escuchar. Me arrepiento de mis pecados. Yo los puedo escuchar. Después lo puedo ver. ¿Cuándo? Cuando esta persona empieza a cambiar su forma de vida. El arrepentimiento te lleva a una convicción. Y eso va a producir que tu vida cambie. Arrepentimiento, conversión. Eso es lo que aparece en la palabra y es lo que la palabra nos enseña. Y ahora volviendo a Hechos 3, dice en este mismo versículo 19, arrepentíos y convertíos para, ¿cuál es el propósito de que me arrepienta y me convierta? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para, dice 2 veces para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y otra vez recurro al griego porque es interesante mirar alguna de estas palabras en el griego. La primera palabra es borrados. La palabra borrados en griego es exaleifo. Exaleifo significa anular, eliminar. O sea, nuestros pecados son borrados, eliminados, anulados, desaparecen. O sea, no vuelven a estar más tus pecados. Por eso la Biblia dice que el acusador ya no nos puede acusar. Ante el trono de Dios, tú eres culpable. Y Satanás es el acusador. Tus propios pecados te acusan delante de Dios, el juez justo y perfecto. Ni un solo pecado pasará por alto, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cristo muere por nosotros, yo me arrepiento, me convierto, mis pecados son borrados, eliminados. Quiere decir que yo delante del trono de Dios, el juez justo y perfecto, me mira, me observa, conoce todo de mí y me dice, a la vida eterna, no hay ni un solo pecado contra ti. Y alguien, el acusador, puede decir, pero mira lo que hizo. Y Dios, el juez justo, lo vuelve a mirar y dice, sí, pero ahora yo no veo ningún pecado, no hay ni uno solo. Ningún pecado en su vida. Y tú te vas a la vida eterna. Has sido justificado. Qué buena noticia, ¿no? Es lo mejor que tenemos. En el mundo podremos tener más riqueza o menos riqueza, podremos tener más salud o menos salud, podremos disfrutar de cosas o no. Pero si tus pecados han sido borrados, ¿qué me importa todo lo demás? Me espera la eternidad. Aquí estoy 4 días, pero antes o después nos vamos. Y lo que me espera sí vale la pena.
Eso es lo que me importa. Y la otra palabra que quiero resaltar es muy interesante, es la palabra refrigerio, porque no es una palabra muy frecuente en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento solo aparece en este texto. Lucas, como un hombre muy culto, está utilizando una palabra para ilustrar algo que la Biblia sí enseña, pero que no suele utilizar esa palabra. A veces nuestro vocabulario está limitado a nuestra cultura, a nuestro entorno social en el que nos movemos. Y Lucas utiliza una palabra muy interesante para decir lo que estamos viendo aquí en este versículo 19. Se ha dicho, para que vuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué quiere decir refrigerio? La palabra refrigerio en el griego es anapsuxis. Anapsuxis. Lo voy a deletrear para los que toman nota. A-N-A-P-S-U-X-I-S. Anapsuxis significa recuperar el aliento, revivir, obtener alivio. Eso significa refrigerio. O sea, cuando tú te arrepientes de tus pecados y te conviertes, de la presencia de Dios, el tiempo que viene para ti es un tiempo de refrigerio. Es un tiempo de refresco, es un tiempo de alivio, de aliento, de revivir algo que parecía que estaba muerto en tu interior. Hay gente que van por la vida así como con una carga pesadísima. Las personas van por esta vida, muchos ya no tienen ni ganas de vivir. Por eso aceptamos que se aprueben leyes como la eutanasia. Entendemos que el que quiera dejar de vivir, pues que se muera. Por eso cada vez hay más suicidios. Aunque es paradójico, dicen, el aumento de los suicidios en el tiempo de COVID-19 ha aumentado un montón. El estrés y el miedo de la gente a morirse les lleva a suicidarse. Vaya, ¿y eso cómo se entiende? Si tienes miedo a morirte y te deprimes por eso y después vas y te quitas la vida, ¡qué absurdo! Bueno, pues ese es el mundo en el que estamos. Pero cuando Cristo viene a tu vida, se cumple lo que Jesús dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida que el ser humano tiene en el mundo no es una vida abundante. El mundo nos ofrece un montón de cosas que nos engañan. Algunos creen que viven vidas abundantes, pero el vacío en su interior es inmenso. La soledad que sienten es desbordante. Cuando se enfrentan a sus propios pensamientos y a la realidad de lo que viven, todo está oscuro. No hay refrigerio. En el Antiguo Testamento aparece 4 veces la palabra refrigerio, pero en el hebreo en realidad son 4 palabras distintas que vienen a significar eso: refresco, aliento, descanso. Pero de parte de Dios lo que viene es un alivio. Una de las palabras que en el Antiguo Testamento se usan como refrigerio, la idea es esa, que en tiempos de... Mira, vamos a leer una de estas, creo que es la de Éxodo 23:12, a ver, miramos un momentito. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El sábado es para que sea un día de refrigerio. Necesitamos un día de descanso a la semana para recobrar, podríamos decir, frescura. En Proverbios aparecen dos textos con la palabra refrigerio en el castellano. Proverbios 3:8
8 y hay otro en el 25, los leeremos los dos, ya que estamos aquí. Proverbios 3, 8 dice: porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿El qué? Bueno, lo que dice anteriormente, el temor a Jehová y apartarte del mal. Medicina tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y el 25, 13, me gusta especialmente. Proverbios 25, 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. En tiempo de la siega, el que trabaja al sol sabe lo valioso, lo bueno que es un vaso de agua fría. ¿O no? ¿Habéis trabajado al sol algunas veces? Bueno, yo me ha tocado pintar a veces al sol, y cuando estás ahí al sol pintando durante horas, cuando estás segando durante horas al sol, un vaso de agua fría no se paga con dinero. Bueno, pues así dice, como el frío de nieve en tiempo de siega, como el agua fresca en un día de trabajo bajo el sol, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Volvemos a Hechos 3 para terminar los versículos que nos quedan ahí, 5 minutos. Arrepentirse y convertirse van juntos, por lo tanto. Cambiar de idea de pensar, de forma de pensar, conlleva cambiar la forma de vivir. Versículo 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. Está hablando del Señor en tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que aún han sido desde tiempo antiguo. Y aquí aparece el tema de la segunda venida de Cristo. Yo siempre insisto, la Iglesia se tiene que predicar la segunda venida de Cristo. Y los hombres de la Biblia, aún viéndolo en mucha más distancia que lo estamos viendo nosotros, constantemente apelaban a la segunda venida de Cristo. Aquí en el mensaje igual dices, ¿y a qué viene eso ahora? Bueno, aquí primero dice que Cristo ya fue enviado, en el versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, se profetizó que Cristo vendría y Cristo vino. Él vino como hombre, vosotros le matasteis, pero Dios lo resucitó. Ahora en su nombre hacemos milagros. Y si te arrepientes, tus pecados son perdonados. Y así te conviertes, tu vida va a cambiar, se va a convertir. Pero ahora, Cristo dice en el versículo 21 que hemos leído, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora Cristo es necesario que esté ahí en los cielos. Lo ha recibido, los cielos le han recibido. Ahí está. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está el mensaje, Él volverá. Él está en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración. Lo que estamos estudiando en Apocalipsis. ¿Y por qué Pablo saca este tema ahora? Porque necesitamos saber que la historia tiene un propósito. La historia tiene una meta. Dios no nos tiene en el mundo así simplemente para que vayamos sorteando los problemas cada cual como bien pueda y ya está, un día nos morimos y ya está, se terminó todo. No, la palabra de Dios constantemente nos enseña esto. Hay un propósito, hay una meta. Si eso no te ayuda a levantarte cuando estás caído, si eso no te ayuda a alzar tus ojos por encima de las dificultades, los conflictos, los problemas, las cosas que nos golpean en la vida, a veces son muy crueles esas cosas que nos golpean. Pero si algo te puede hacer levantar de donde estás, es que sepas que hay un propósito y Cristo volverá para buscarte. Y estaremos con Él para siempre. Versículo 22 al 25. Porque Moisés dijo a los padres,
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pedro vuelve a insistir que todo lo que ha sucedido, está sucediendo, estaba escrito, estaba anunciado de antemano. Dios dijo, igual que yo, va a venir un profeta que va a hablar como yo, vais a tenerle que escuchar. Si no le escucháis, seréis desechados. Porque a Abraham se le profetizó, de tu simiente, en tu simiente serán benditas las naciones de toda la tierra. Pedro les está diciendo, el Mesías estaba anunciado que vendría. El judío le costaba aceptar que el Mesías tuviese que sufrir, pero Pedro insiste, estaba todo escrito. Dios le ha resucitado, le ha levantado de los muertos. El pueblo judío tenía el privilegio de ser escogido por Dios. Y por eso a ellos, dice ahí, se les anunció primeramente el Evangelio. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sois el pueblo escogido. Habéis tenido el privilegio de que primero, antes que a nadie, a vosotros se os ha predicado el Evangelio. Cristo vino a vosotros. No añadió y vosotros lo rechazasteis. Ya dijo eso antes. Ahora estamos yendo adelante. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad especial. Que cada uno se convierta de su maldad. Segundo discurso de Pedro que tenemos en Hechos. El primero fue justo después de recibir el Espíritu Santo. Este con ocasión de la sanidad de un cojo. Y el mensaje sigue siendo Cristo. Solo Cristo. El problema del hombre, su pecado. La solución de Dios, la salvación a través de Jesús. Y la Iglesia sigue adelante. Sigue creciendo. Hermanos, lo dejamos aquí por esta noche. Hemos acabado un día más. Mañana miércoles. Y si Dios quiere, pues nos volveremos a ver a las 8 de la tarde. Confiamos y descansamos en el Señor. Si habéis notado que hago gestos raros o eso, es porque tengo una lumbalgia de esas que te doblan y que no te puedes ni mover. Y lo digo por si alguien dice, no sé, hoy estaba raro Víctor. Bueno, es por eso. Resfriado, doblado aquí de la espalda. Como decía Pablo, este cuerpo se desgasta. Juan, nos hacemos viejos. Tú también tienes. Pero en nuestra debilidad, el Señor muestra su poder. Ahora nos sentaremos a orar. Para levantarme ya pediré a las 2 o 3 que me ayuden a levantarme. Me despido de los de internet. Los demás vamos a tomar un tiempo para orar juntos aquí. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Si Dios quiere, nos vemos.